nuestra queridísima María José Rincón, letra Z, nos acompaña. María José, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, bien hallados. Estoy feliz de estar de nuevo aquí hablando con los Camino al Sol oyentes y de nuevo empezando esta semana pensando en lengua, en literatura, en esas cosas que a mí me gustan, así que estoy feliz. Entonces, María José, mira, hay un grupo de personas que están conectando con nosotros. Ahí está Sobeida escuchándose también. Sobe, vamos a ponerle en mute, ¿qué tú dices? Ya está en mute. Pero te seguimos escuchando igualito. Este es un programa que está transmitiendo en vivo. Sobe, ponte en mute, por favor. Exacto. Me pongo a conversar con María José fuera gracias, del aire, Sobe. Entonces, gracias. Nada, sí, esto forma parte de la dinámica, ¿no? Claro. Entonces, María José te decía que en este momento te está escuchando una cantidad importante de personas que utilizan su voz de forma profesional. Es decir, son comunicadores, son talentos de voz, están trabajando en el mundo de la palabra hablada en español, así es que tú puedes aprovechar y en este momento decirle cualquier chinita que quieras tirarles. Es decir, cualquier cosita, ellos están ahí prestos para seguir aprendiendo, como siempre que lo hacemos cada vez que tenemos esta oportunidad de conversar contigo. Yo estoy segura de que tiene muchísimas ganas de aprender y yo siempre, para empezar, lo que más recomiendo es que mantengamos vigente siempre nuestra actitud de respeto por el idioma. Y si ellos están trabajando como profesionales de la voz, y nadie va a trabajar como profesional de la voz para cantar en la ducha o para hablar en su casa solo, sino que lo van a hacer para los demás, Exacto. Pues que mantengan siempre el respeto por su propio instrumento de trabajo, que en este caso sería la palabra hablada, y el respeto por sus oyentes, por las personas a las que se dirige esa palabra hablada. Simplemente teniendo eso presente y teniendo ganas de aprender, estoy segura de que se van a acercar a aprender cada vez más a manejar mejor la lengua española. Eso sin duda, porque el ser humano tiene esa curiosidad por aprender. Y los que somos profesionales en un medio en el que se usa la palabra, en el que se usa la lengua española, es imprescindible el buen manejo de la lengua para que ese nivel de profesionalidad sea aceptable, sea correcto. Es decir, que es una de las grandes patas de la profesionalidad, porque todos, al fin y al cabo, en mayor o menor medida, trabajamos con la lengua. Así es. Así es. Y a todo esto, la lectura, la importancia de la lectura. Pero, ¿por dónde empezar a leer, María José? Ajá. Decía César Cordero que cuando se acaba la comparecencia en Camino al Sol, la participación, el programa sigue para los colaboradores, ¿no? Durante la semana. Y mi programa ha seguido, hay una seguidora que me escribió por Instagram, no quiero decir su nombre, es de apellido Vázquez, y me dijo, tengo ganas de crear el hábito de la lectura, ¿por dónde empiezo? A veces los que somos apasionados de la lectura, decía Rey hace un momento antes de entrar que yo me veía muy zen, muy rodeada de libros. Sin duda, unas cuantas horas leyendo ya, ¿no? Pero sí es verdad que a veces damos por supuesto que la gente sabe qué leer, sabe por dónde empezar. A veces no tenemos tanto tiempo para estar investigando y para estar probando. Yo siempre digo, prueben, algo les va a salir en el camino. Y entonces se me ocurrió, siempre hablamos de mucha teoría y hacemos poco a práctica, ¿no? Y entonces vamos a seguir a César Cordero, que también nos dio, ¿verdad? Hemos hablado ya de actitud, ¿verdad? Bueno, pues ahora nos vamos a poner manos a la obra. Yo voy a dar una serie de libros sin afán de hacer una lista de clásicos, sin afán de querer decir que son mejores o peores que otros. Son libros que a mí me han gustado. Que voy a ir diciendo algún detalle por el que puede abrirse el apetito, ¿verdad? Para ir picando por ahí, y sobre todo voy a hablar un poco de si son un poquito más cortos, un poquito más largos, para que cada uno lo adapte a su gusto, al tiempo del que disponga. Es muy importante que nos propongamos una meta que podamos conseguir, entonces adaptemos nuestras lecturas al tiempo del que dispongamos, ¿verdad? Entonces,
Mi idea es facilitar una serie de títulos que a mí me han gustado mucho, como hilo conductor, porque libros, si hay algo que nos angustia a los lectores, a los grandes lectores, en la inmensidad de títulos que tenemos disponibles para leer y el poco tiempo de vida. Y además, si a eso le sumamos los deberías, es decir, son clásicos de la literatura, ¿cómo es posible que tú no te hayas leído? Entonces luego uno tiene una larga lista de culpas. Sí, bueno, borren la culpa, la vida es breve, uno no puede estar culpándose de cosas innecesariamente, ya nos culpan demasiado, no, olvidémonos de las culpas y olvidémonos un poco de los debería. Yo soy de las de los debería, o sea, si tú Reinaldo, si tú Cintia o Sobe, que Sobe lo practica y me lo pregunta, me dices por dónde empiezo a leer, qué cosas debo haber leído, ¿no? Como buena lectora, yo te lo voy a decir inmediatamente, ¿no? Y probablemente van a tener mucho que ver con los clásicos, ¿verdad? Pero si tú no me lo preguntas, no te lo voy a decir. Te voy a recomendar cosas que me gustan y que no necesariamente debes haber leído. Si quieres las lees y si no, no. Los libros son territorios de libertad. La lectura debe ser el ejercicio de la libertad, del gusto, del placer, y eso no se impone para nada. Y quiero empezar, ya que veo a Rey muy preocupado por el paso del tiempo y por lo rápido que va todo y la velocidad y todo eso. Lo he visto bastante acelerado hoy, que ya empezamos como el lunes y no debemos empezar así. Decía Carmen Martín Gaite en un libro que se llamaba El cuento de nunca acabar, y hablaba sobre la lectura y sobre la lectura y la escritura también, ¿no? Decía que leer es como pararse a contrapelo en medio de lo que bulle y arrastra, un pararse contra viento y marea, como si nos hubieran nacido raíces milenarias en los pies, como si estuviéramos en un recinto acolchado y silencioso, en una isla desierta, o mirando un paisaje risueño y apacible desde las almenas de nuestra torre, a salvo de la muerte, la mudanza y la prisa. Así que nada, bueno, contra la mudanza, contra la prisa y contra la rapidez del tiempo, agárrense de esa isla desierta que es la lectura, y pónganse a contemplar, ¿verdad? Desde la almena de la torre, todos esos mundos extraordinarios. El hilo conductor para elegir, porque claro, hay tantas cosas entre las que elegir, ¿verdad? El hilo conductor, y en homenaje a que estamos conmemorando el Día de la Mujer la semana pasada, ¿verdad? El Día Internacional de la Mujer, y que nos quedan tantas cosas para hacer, pues mi hilo conductor es que todo lo que yo voy a recomendar hoy está escrito por una mujer. Entonces, vamos allá. Láncense con cualquiera de estas cosas. Para empezar, es como una especie de menú, ¿verdad? Para empezar, vamos a empezar con los dominicanos, ¿verdad? A veces nos da miedo empezar a leer o crear el hábito porque, es que va a ser difícil, es que no lo voy a entender, es que no voy a conocer las palabras. Bueno, pues busquemos autores cercanos que nos hablen de realidades cercanas, que usen léxico que conozcamos, y eso nos va a abrir puertas a una lectura probablemente más fácil, ¿no? Para mí, de las dominicanas, Janet Miller, los cuentos son breves. Hay una colección de cuentos que se llama A mí no me gustan los boleros, y hay otra colección de cuentos que se llama La vida es otra cosa. Entonces, por ahí son cuentos breves, disfruten, muchos personajes, muchas historias muy cercanas. ¿Quieren leer algo un poquito más largo, una novela? Emilia Pereira, Cenizas del querer. Bellísima, muy bien escrita, el lenguaje dominicano perfectamente dominado. Ahí tienen una lectura un poquito más larga. Más cuentos clásicos dominicanos. Ilma Contreras, una escritora espectacular, con una vida apasionante y con unos libros, con unos cuentos muy sutiles y muy interesantes. Estamos hablando de cuentos de mediados, finales del siglo XX, ¿verdad? Eso respecto a los dominicanos. Ahí tienen cuentos y también novelas. A mí me encanta, por ejemplo, de las españolas, vamos con la que se está escribiendo en España. Si vamos a una clásica de las de verdad, Emilia Pardo Bazán, una novela larga, realista, costumbrista, Los pasos de Ulloa, espectacular. ¿Quieren una novelita más corta y absolutamente
sorprendente para la época. Emilia Pardo Bazán escribía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Una novelita corta para leérsela en 2 tardes. Bueno, quizás en 2 tardes yo. En 2 semanas, vamos a no ser ambiciosos. Se llama Insolación y narra la aventura fuera del matrimonio de una mujer de clase alta en Madrid del siglo XIX. Absolutamente sorprendente, porque no nos esperaríamos nada así, ¿verdad? Se llama Insolación, es muy divertida y está muy bien escrita. Más de mujeres, por ejemplo, a mí me gusta mucho, actuales, vivas todavía, Rosa Montero. Alguien que haya sufrido una pérdida dolorosa, cercana. Ella tiene un libro bellísimo que se llama La ridícula idea de no volver a verte, en el que mezcla una reflexión sobre el duelo por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un amor, y lo mezcla con la biografía de Madame Curie. ¿Cómo se hace eso? Eso lo sabe Rosa Montero. Nosotros solo tenemos la necesidad, el disfrute de leerlo, ¿verdad? Otro de Rosa Montero que seguro que va a gustar, y este es un picadito, ¿verdad? Porque son una serie de historias. El título se llama Pasiones. El libro se llama Pasiones y el subtítulo se llama Amores y desamores que han cambiado la historia. El título lo dice todo. Claro. Son historias de amor que han tenido trascendencia a lo largo de la historia, ¿no? Relatos breves, reales, escritos muy al estilo de Rosa Montero, altamente recomendable, bien entretenido. Queremos novela negra, novela de misterio, estilo series televisivas de cualquier plataforma, ¿verdad? En las que hay un investigador, en este caso una investigadora que nos lleva de un crimen a otro y lo va mezclando con su propia vida. Bueno, pues actual, reciente, con muchísimo éxito, Dolores Redondo tiene uno que se llama La trilogía del Baztán, que es una investigadora que investiga una serie de crímenes. Está ya pasado a película, con cierta calidad yo diría, pero los libros son muy buenos. Sí, bueno, si la película es buena, imagino que los libros son riquísimos. Los libros son libros son como novela negra, están muy bien escritos. Nos llevan de la mano, ¿verdad?, de esa investigadora en ese valle del Baztán, del norte de España, de Navarra, espectacular, muy bien ambientado, muy bien creado los personajes, intriga, suspense, crimen, ¿verdad? Todos los ingredientes para que nos pique la curiosidad y sigamos, si es por ahí que nos gusta, ¿no? ¿Queremos leer historia? Novela histórica, bueno, pues yo recomiendo, que la hemos perdido hace muy poco, Almudena Grandes, ¿no? Almudena Grandes, en el gran homenaje a Pérez Galdós, a Benito Pérez Galdós, que escribió aquellos episodios nacionales del siglo XIX espectaculares. Pues Almudena Grandes, en homenaje, ha escrito una serie de novelas que se llaman Episodios de una guerra interminable, todos referidos, vinculados con la Guerra Civil Española. A mí me encanta, por ejemplo, de esos episodios El lector de Julio Verne, ¿no? Pero hay una serie de episodios que tratan sobre esa época en España. Novela histórica, pero muy bien construida. El marco histórico aloja, ¿verdad?, una historia muy bien llevada, una historia ficticia, ¿verdad?, pero situada en un marco histórico muy bien estudiado, ¿no? Pardo Bazán, pueden elegir la novela larga o la corta para empezar. Dolores Redondo es una serie, si se animan, ahí tienen cómo seguir y no dejar atrás ese personaje si les gusta, ¿no? Más cuentos. A mí me encanta una norteamericana chispeante, podríamos decir que es como un buen cava lleno de burbujas y al mismo tiempo como un buen whisky doble, sin hielo, sin agua y sin nada. Simultáneamente las dos cosas en el mismo cuento. Wow. Dorothy Parker escribía los primeros, la década de los años 30, ¿verdad?, en Nueva York, una personalidad fascinante, fundamentalmente cuentos. Los poemas son muy buenos también, pero los cuentos son buenísimos. Ahora acaban de sacar, no hace mucho, una edición con todos sus cuentos, historias de desamor, fundamentalmente, historias de mujeres y de relaciones de pareja extraordinarias, breves. Esas sí las leen un cuento por tarde, y en un mes tienen leída la narrativa completa de Dorothy Parker y no se van a arrepentir. Buenísima.
¿Quieren ¿Cómo algo de se lo que llama el de Dorothy Parker? Así cuentos. Dorothy Parker tiene muchos cuentos, ¿no? Pero ahora la que han sacado se llama Narrativa Completa, Okay. porque es una recopilación de todos sus cuentos, ¿no? Ok, perfecto. Una de las que se va a hablar mucho, porque este cineasta se me ha ido ahora mismo, Almodóvar, Pedro Almodóvar, su próxima película va a estar basada en los cuentos de esta señora norteamericana, descubierta no hace mucho, ¿eh? Es una autora de principios de mediados del siglo XX, pero no hace mucho que la estamos leyendo. Ella se llama, con una vida apasionante también, la de la propia escritora, se llama Lucía Berlín, y la colección de cuentos chispeante, buenísima, amarga, pero al mismo tiempo dulce, Manual para mujeres de la limpieza. Dice el subtítulo de Manual para mujeres de la limpieza: en la profunda noche oscura del alma, las licorerías y los bares están cerrados. Entonces ya ustedes ven hasta dónde está el humor negro de Lucía Berlín, ¿verdad? Extraordinaria. Se va a hablar mucho porque Pedro Almodóvar va a hacer una película sobre ella, ¿no? Esos son cuentos, ¿eh? Cojan el Manual para mujeres de la limpieza y léanse un cuento cada día o medio cuento cada tarde, y con eso pueden ir haciendo el hábito. ¿Les gustan las novelas larguísimas? Otra norteamericana. ¿Les gustan algún personaje de la historia, de la actualidad? Busquen una buena biografía novelada. Por ejemplo, a mí me encantó de Joyce Carol Oates, norteamericana, eterna candidata al Nobel, una que se llama Blonde, como rubia, ¿verdad? Blonde, que es una biografía novelada monumental sobre Marilyn Monroe. Es una obra monumental, te estoy diciendo, puede tener 1000 páginas, o sea, monumental, de un libro bien gordo, como los que a mí me gustan. Bueno, pues a lo mejor lo que te atrae de la lectura es algo que te encante y que empieces, y es muy largo, pero te lleva todo un año leer a Marilyn Monroe. Bueno, pues perfecto, con eso vas haciendo tu propio hábito, ¿no? Como esas hay muchas, algo más exótico, vamos a decir, si es que Marilyn no es lo suficientemente exótico para ti. Esa lista va bien. Una autora nacida en París, de origen chino, criada en Estados Unidos, nieta de uno de los grandes capos de la comunidad china en Estados Unidos. La autora se llama Lisa Xie, C-E, con doble E, Lisa Xie. Y me encantó, una novela bellísima, sutil, muy profunda y muy tenebrosa al mismo tiempo, que se llama El abanico de seda. Fíjense que habla de una provincia muy remota de China, donde las mujeres crearon hace muchos siglos un lenguaje secreto en el que solo se comunicaban las mujeres, ¿no? Para comunicarse libremente entre sí. Pues en esos mensajes escritos, pues lo escribían, por ejemplo, los bordaban en telas o lo pintaban en abanicos, ¿no? Y esa historia relata el abanico de seda, la historia de esas mujeres que para poder expresarse en libertad tienen que inventar su propio lenguaje, ¿no? Hablábamos de novelas históricas, Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano. Este sí es un clásico, ¿verdad? Es un clásico que nos cuenta una autobiografía novelada del emperador Adriano, ¿verdad? Un emperador romano que va mirando hacia atrás, hacia su vida, y va contando su propia vida. Cada vez va alejándose más del emperador y vamos viendo a través de sus memorias más al hombre. Bueno, ahí tienen muchísimas ideas. Cuentos ahí breves. Hay muchísimas opciones. Muchísimas opciones. Cuentos breves, Alice Munro, canadiense. Sí. Por ejemplo, a mí me encanta, se llama el título del libro, recopilación de cuentos, Odio, Amistad, Noviazgo, Amor, Matrimonio. Ten cuidado con lo que le preguntas a María José. Porque una cosa es hacerle la pregunta y luego la otra es esperar la respuesta. María José, esta es una pinceladita, apenas 2 puntitos que tú pones aquí para abrir el apetito a la lectura. Pero esto evidentemente va a requerir una parte 2, 3, 4, 5, 6 y siempre hacer esas recomendaciones de qué tipo de cosas ir leyendo, ir investigando. La gente que quiera seguir en conexión contigo, ¿cómo puede hacerlo? Y por supuesto nosotros agradecerte la experiencia que contigo disfrutamos el sábado pasado, no sino el de la semana anterior,
donde pudimos contigo hacer un repaso rápido, breve, pero profundo, bien jugoso sobre ortografía. Ahí tuvimos como un volver a sentarnos en el aula, refrescar algunas cositas. Sí, entretenido además. Lo hace ver tan fácil, tan sencillo, pero para llegar a esa maestría se requiere de mucha profundidad. Agradecerte ese gesto, de verdad que sí, que tuviste con los colaboradores de Camino al Sol. Bueno, para mí es un placer siempre divulgar. Es verdad que los que investigamos a veces nos metemos en nuestras torres, ¿verdad? Y nos dedicamos nada más a escribir para nosotros mismos a veces y nos olvidamos que la divulgación es fundamental, ¿no? Y la divulgación del conocimiento a mí me produce mucho placer, así que nada, un gustazo haberme reunido con los colaboradores, haber disfrutado esa mañana luminosa en la Academia Dominicana de la Lengua, la verdad lo pasamos muy bien. Y sí, bueno, en los que quieran seguir en contacto conmigo, fundamentalmente en las redes yo publico. No doy muchos tirones de orejas, la verdad, no suelo. Aunque Natalia, mi hija, a veces me dice, aquí viene mamá bajando pesado. Entonces, bueno, a veces sí, pocas veces, ¿no? Me coarto un poco en eso, pero sí cuento sobre lo que leo, doy algunas recomendaciones de lectura, comparto muchas cosas sobre literatura y sobre publicaciones que se están haciendo. Me comprometo a través de las redes, en Twitter, @letra_, no rayita abajo, no por supuesto underscore, letra_z. En Twitter y en Instagram estamos y me comprometo a lo largo de esta semana a ir poniendo las fotografías de las portadas de los libros que he recomendado hoy para que les sea más fácil tener esa lista de lectura ahí disponible. Yo como truco, como sigo a muchos escritores, a muchas editoriales que me interesan en Twitter, por ejemplo, lo que hago es que guardo los mensajes y me sirven como de lista de lectura cuando voy a las librerías y tengo que buscar algo que me interesa. Así buenísimo. Truco más para hacer su lista de lectura. Muchas gracias. María José, muchísimas gracias. Que tengas excelente semana.